Buen día a todos, soy Bolívar Garcete, encargado de la Cátedra de Entomología de FACEN UNA, y hoy, continuando con la sistemática de Hexápoda, vamos a ver el superorden Hemipteroidea, o también llamado Paraneoptera. El superorden que vamos a ver aquí de los Hemipteroidea o Paraneoptera, o también denominados Acercaria por algunos autores, forma parte de Neoptera y es el grupo hermano de los holometábolos, que serán tratados en otra clase siguiente, y juntos forman el grupo Eumetábola. El grupo Eumetábola es el grupo hermano de los ortopteroides que vimos en la clase pasada. Entonces, antes de entrar a ver los hemipteroides, vamos a hacer un repaso a todo este sistema de clasificación y cuáles son los caracteres que diferencian a cada una de las grandes agrupaciones. Vamos a ver entonces comparativamente algunos caracteres que definen por un lado ortopteroidea y por otro lado a Eumetábola, y que existen por lo menos de forma basal en los grupos. Con decir que de forma basal significa que tal vez no todos los miembros de este grupo posean esos caracteres, pero sí los miembros más primitivos, y tomando en cuenta de que la gran mayoría por lo menos poseen estos caracteres. Puede ser que en algunos pequeños grupos más alejados de la base estos caracteres se vean un poco modificados. Entonces, por un lado, los ortopteroides tienen los cercos bien desarrollados y expuestos. En parte esto se debe a que ellos presentan todos los segmentos del abdomen expuesto. Entonces los cercos están a la vista, pueden tener desde un solo artículo hasta una serie de pequeños artículos, como en este caso, mientras que en Eumetábola los cercos están mínimamente reducidos, generalmente están ocultos, muchas veces porque los segmentos del post-abdomen están telescopados, o incluso pueden llegar a estar ausentes. También el lóbulo banal del ala posterior es enorme en el caso de ortopteroidea, mientras que en Eumetábola el lóbulo banal del ala posterior es bastante reducido, es mucho menor que el remigio. Vemos acá en un ortopteroide, en este caso un plecóptero, ¿verdad? Tiene este gran lóbulo banal tipo abanico, mientras que en este caso, que es una cigarra, un hemíptero, tienen un lóbulo, si bien relativamente grande, bastante más reducido. Ortopteroidea mantiene las características básicas del aparato bucal, es siempre masticador, no se dan ningunos casos diferentes, siempre es aquel aparato masticador primitivo y básico, mientras que en Eumetábola vemos de todo. Hay órdenes donde vamos a tener aparatos bucales masticadores, pero después una serie de órdenes y agrupaciones dentro de órdenes en donde este aparato va a irse transformando en otras cosas, picador, en lamedor, en raspador, etcétera. Tal vez el carácter más importante para separar Eumetábola de ortopteroidea y de insectos mucho más primitivos como son los Paleóptera es que en Eumetábola aparece un esclerosamiento no traqueado, y esto significa de que no se trata de una vena verdadera sino simplemente de un engrosamiento que se conoce como barra yugal, o como vimos en la clase sobre anatomía y morfología de insectos, simplemente venas yugales. Suelen ser dos ramas porque es un esclerosamiento en forma de horquilla, y este esclerosamiento aparece solamente en Eumetábola. No existe en ortopteroidea y tampoco existe en Paleóptera. Lo que sí vemos en ortopteroidea es una enorme profusión de venas anales por aquella cosa del lóbulo banal súper amplio, entonces tiene que tener mucho soporte, pero son todas venas anales. Normalmente en Eumetábola tenemos bastante menos venas anales, justamente relacionado con la reducción del lóbulo banal, y se forma el pequeño lóbulo yugal asociado con la barra yugal o venas yugales. Algo que todavía es relativamente irrelevante para separar estos dos grupos es el tipo de desarrollo postembrionario. Por un lado, ortopteroidea, en donde el desarrollo postembrionario es siempre hemimetábolo en sus formas paurometábola y prometábola, que como vimos ya antes en otra clase son variantes del desarrollo hemimetábolo, mientras que en eumetábola vamos a ver un poco más de variedad. Vamos a tener en hemipteroidea desarrollo hemimetábolo, y en este caso también la mayoría paurometábolos y un poco también de neometábolos,
ejemplo, vamos a verlo en Tisanoptera y en algunos Sternorhyncha, y el desarrollo holometábolo que define al grupo holometábola. Entonces, Eumetábola es un grupo bastante heterogéneo que contiene por un lado a los hemipteroidea, donde están chinches, pulgones, piojos, zocópteros, cigarras, tisanópteros o trips, que son todos hemimetábolos, y por otro lado los holometábolos, que tienen metamorfosis completa, metamorfosis holometábola, que incluyen grupos como avispas, escarabajos, mariposas, pulgas, moscas y neurópteros, entre otros grupos más. Entonces vamos a ver a continuación cómo separamos estos dos superórdenes según algunas otras cuantas características. Por un lado, hemipteroidea, que tienen el desarrollo de tipo hemimetábolo, como ya dijimos, y por otro lado los holometábola, que tienen desarrollo postembrionario holometábolo. Esto quiere decir que poseen una pupa propia y verdadera, en donde se degradan buena parte de los tejidos de la larva y se van desarrollando los tejidos del adulto. En hemipteroidea, los cercos están completamente atrofiados, y como máximo lo que vamos a ver en el caso de Zocóptera es que el paraprocto posea un campo de tricobotrias en el lugar donde deberían estar los cercos. En holometábola, más bien los cercos son reducidos, aunque estén ocultos, o sea, siguen existiendo por lo menos como lóbulos o como un esclerito anular con tricobotrias también, pero están y generalmente están diferenciados aunque estén ocultos. Por último, volvemos a encontrar caracteres interesantes en el ala posterior, y en este caso es que en hemipteroidea tanto el pliegue claval como el pliegue yugal son flexibles, y esto significa que cuando el ala descansa y se guarda contra el cuerpo, tanto el pliegue claval como el pliegue yugal van a doblarse por debajo del remigio. En holometábola el pliegue claval es fijo, entonces no tiene esa flexión para meterse por debajo del remigio en la posición de descanso, y es solamente el pliegue yugal el que es flexible, y es el yugo entonces el que descansa por debajo del clavo y del remigio. Además, para definir el superorden hemipteroidea o Paraneoptera o Acercaria, podemos mencionar otra serie de caracteres que en su combinación definen a este superorden. Uno es que los ganglios abdominales se encuentran todos fusionados en un superganglio, y este a su vez puede estar fusionado a los ganglios torácicos, aunque esto no es necesariamente exclusivo de hemipteroidea, porque llega a suceder en algunos órdenes de holometábola como Diptera o Coleóptera. Sin embargo, en muchos otros órdenes de holometábola estos ganglios continúan estando separados, como sucede en los órdenes de Ortopteroidea y de Paleóptera. En hemipteroidea el tarso tiene un máximo de 3 artículos, cosa que tanto en Ortopteroidea como en holometábola vamos a ver que puede superar este número hasta alcanzar el número máximo, que son 5. Algo interesante en hemipteroidea es que las lacinias de las maxilas forman estiletes, incluso en aquellos taxones que tienen aparato bucal masticador. Entonces ya hay desde un principio, desde la base de este superorden, una tendencia a tener estos estiletes de tipo picador. Además, hay un importante desarrollo del cibario, de los músculos asociados al cibario, los músculos cibarios, que es la bomba que se encarga de sorber lo que se encuentra en la boca, y consecuentemente por lo general hay bastante desarrollo del frontoclípeo, que en algunos taxones llega a ser bastante abultado. Sobre todo es visible esto en Zocóptera o en Hemiptera Aukenorhyncha. Además, es interesante ver que el clípeo está dividido en dos regiones: un postclípeo, que es mayor y es posterior, y un anteclípeo, que es mucho menor y por supuesto anterior. En esta clase vamos a ver al superorden hemipteroidea separado en 4 órdenes. Dependiendo de los autores, algunos de estos órdenes pueden formar un mismo orden, como es el caso de Zocóptera con Thyráptera formando un orden Zocódea, o los subórdenes de Hemiptera pueden estar separados formando diferentes órdenes. Sin embargo, acá por simplicidad y por cierta comodidad de identificación de características, vamos a manejar el sistema de 4 órdenes. El primero de ellos es Zocóptera, que tiene
tiene unas 5.500 especies en todo el mundo, en unas 37 familias. Son insectos pequeños de medio milímetro hasta 10 milímetros. Se los conoce como piojo de corteza generalmente a las especies que son silvestres, o piojo de libro en el caso de los Liposelidae con hábitos antrópicos. La cabeza es casi siempre hipognata, pero con una excepción en Liposelidae donde es prognata. El frontoclípeo es bastante convexo por lo general. Las mandíbulas son de tipo masticador y son muy ligeramente asimétricas en la forma de los dientes principalmente. El cardo se encuentra fusionado al estipes en las maxilas. La lacinia se encuentra separada del estipes y se retrae en una cavidad propia, casi al estilo de lo que sucede en Entognata. Los palpos maxilares están bien desarrollados y tienen 4 segmentos. En muchas especies se puede observar polimorfismo en el desarrollo de las alas, en donde vamos a tener algunos individuos alados, otros individuos braquípteros e incluso individuos ápteros, o a veces solamente alados y ápteros. Las alas anteriores tienen una venación bastante característica, y entre esas características tenemos que el pterostigma está bastante marcado y suele ser bastante grande. Las venas radial, medial y cubital anterior presentan un patrón de ramificaciones que parece querer alejarse del centro del ala, y las venas cubital posterior y anal se unen en el borde posterior del ala formando lo que se conoce como un nódulo. Otro carácter que se considera bastante característico de Psocoptera es la areola póstica, que es esta región semicircular que se forma con las ramificaciones de la vena cubital anterior. El ala posterior, por su parte, es bastante más pequeña que el ala anterior. Ambas son membranosas, pueden presentar patrones de coloración, pueden estar cubiertas por bastante pelo, incluso por escamas, pero siempre son membranosas. La venación del ala posterior es más o menos parecida a la del ala anterior, solo que mucho más simple. Los tarsos son de 2 o de 3 artículos. Los paraproctos presentan un campo de tricobotrias en el lugar donde deberían estar los cercos, y esto es prácticamente los últimos vestigios de cercos que vamos a ver en toda Mipteroidea. Varias especies son gregarias y las vamos a encontrar formando tipos rebaños sobre rocas o sobre cortezas de árboles, pero la gran mayoría de las especies en realidad son solitarias. Son insectos detritívoros en parte, pero principalmente consumidores de microorganismos, pequeños hongos, algas, bacterias que se encuentren sobre las superficies. Y otra característica interesante que tienen es que en el cibario poseen una estructura higroscópica que les permite aprovechar la humedad del aire. Entonces ellos prácticamente pueden beber el vapor de agua que hay en el aire. El orden Phyraphthera está formado por unas 5.000 especies en todo el mundo, con unas 26 familias, y de forma tradicional era dividido en 2 órdenes o 2 subórdenes, dependiendo de cómo consideraran todo el grupo. Por un lado, los piojos mordedores, que eran llamados malófaga, y por otro lado, los piojos picadores, que eran llamados anoplura, solo que actualmente se considera que son grupos parafiléticos, y que en realidad lo que tenemos son 4 subórdenes diferentes: Amblycera y Ischnocera, que son piojos mordedores, es decir, piojos que mantienen todavía mandíbulas de tipo mordedor, y Rhincophthirina y Anoplura, que son los piojos picadores, es decir, aquellos que tienen las mandíbulas muy reducidas o completamente vestigiales y que se valen solamente de picar para obtener sangre de sus hospederos. Son insectos muy pequeños a pequeños, de unos 0,35 milímetros a 11,8 milímetros incluso. La cabeza es siempre prognata. El flagelo de la antena tiene 1 hasta 3 artículos. No tienen ocelos. Los ojos generalmente están ausentes o pueden estar muy reducidos. El labro es membranoso, y en el caso de los piojos picadores forma el austelo, que se encarga de dirigir los estiletes. Como mencioné antes, las mandíbulas están desarrolladas en los piojos mordedores y están bastante reducidas o incluso vestigiales en los piojos picadores. Algo interesante en este orden es que hay ciertas estructuras bucales que están extremadamente modificadas
ramificadas, y entonces el cardo y el stipes no solamente están fusionados entre sí como sucede en Psocoptera, sino que también están fusionados al postmentón, y todo eso está fusionado a la cabeza. ¿Y qué sucede con esto? Se forman bolsillos o cavidades en la cabeza donde se encuentran retraídos los diferentes estiletes, bastante parecido a lo que sucede en la subclase Entognata. Los palpos maxilares pueden tener 2 o hasta incluso 4 artículos, o simplemente son vestigiales. No hay glosas ni paraglosas, y las lacinias forman unos estiletes menores que prácticamente no tienen función en la alimentación y que están retraídos dentro de la cavidad de la cabeza, mientras que son la hipofaringe y el prementón del labio los que forman los estiletes que utilizan para alimentarse. El tarso puede ser de 2 artículos y a veces con 2 uñas en el caso de piojos mordedores primitivos, pero en la gran mayoría de los piojos hay una sola uña que es muy grande en comparación con los tarsómeros y que generalmente es prensil. ¿Por qué? Porque estos insectos son ectoparásitos obligatorios de aves y de mamíferos, y entonces utilizan estos tarsos prensiles para poder agarrarse de las plumas o los pelos. La gran mayoría de los tirápteros parásitos de aves son piojos mordedores, pero hay piojos mordedores también en mamíferos, y la gran mayoría de los tirápteros parásitos de mamíferos son piojos picadores, aunque también hay piojos picadores asociados a aves. Las especies que poseen mandíbulas llegan a ser detritívoras y consumen partículas de piel o coágulos, cosas que se encuentren entre las plumas o los pelos, mientras que muchos de ellos, y principalmente los piojos picadores, son hematófagos. El orden Tisanoptera está formado por unas 6.000 especies en unas 9 familias. Son insectos pequeños, la gran mayoría tienen entre 1 y 2 milímetros, aunque pueden alcanzar incluso hasta 14 milímetros. Los ocelos pueden estar presentes, pero tienden a estar ausentes principalmente en las formas ápteras. Las antenas son cortas y submoniliformes, con 2 y hasta incluso 7 flagelómeros. El aparato bucal es único de este orden, que es el llamado raspador chupador, que es asimétrico, en donde el labro, las maxilas y el labio forman un cono bucal, y dentro de él encontramos la mandíbula izquierda, ambas lacinias formando estiletes, y la mandíbula derecha está reducida, y esto se traduce a que la cabeza en general tenga una forma asimétrica. El tarso es de 1 o 2 artículos, y el pretarso es bastante peculiar porque las uñas están reducidas, y lo que sí es de tamaño importante es el aróleo, que forma una vesícula eversible. Las alas son muy estrechas, con la venación por supuesto súper reducida, y son importantemente ciliadas, es decir, poseen estas hileras de pelos en sus bordes que aumentan la superficie del ala sin aportarle demasiado peso si fuera una membrana completa. Presentan un tipo de desarrollo bastante peculiar también, en donde hay 2 instares larvales que son móviles y otros 2 o 3 instares pseudopupales inmóviles antes de alcanzar el estado adulto. Presentan solamente 2 pares de espiráculos abdominales, uno en el primer segmento abdominal y otro en el octavo en el caso de los adultos, o en el caso de las larvas en el segundo y en el octavo. La gran mayoría de las especies son fitófagas, que raspan los tejidos vegetales a nivel celular prácticamente, y esto va generando deformaciones en las partes de la planta afectada, además de que suelen tener hábitos gregarios, y esto agrava la situación. Sin embargo, hay muchas especies que viven dentro de flores, y algunas llegan incluso a ser polinizadoras, mientras que otras pocas especies son predadoras de otros artrópodos pequeños. Varias especies son consideradas plagas importantes de cultivos, no solamente por los daños directos que hacen, sino también porque transmiten virus a las plantas. Por último, vamos a ver el orden Hemiptera, y lo vamos a tratar tanto en forma general como cada uno de sus subórdenes, que algunos autores consideran como órdenes separados. Este es el orden más grande que vemos hasta ahora. No llega a ser tan grande como algunos órdenes de Holometábola, pero sí ya es uno de los órdenes oligodiversos, teniendo más de 100.000 especies en 148 diferentes
diferentes familias. Hay una gran diversidad de tamaños, desde medio milímetro hasta 11 centímetros. Algo característico de este orden es el perfeccionamiento del aparato bucal picador chupador, en donde el labio forma un rostro segmentado que puede poseer hasta 4 segmentos, pero que no posee ni palpos, ni glosas, ni paraglosas. Dentro de este rostro, ambas mandíbulas y ambas maxilas forman los estiletes que se encargan de penetrar el tejido de donde va a tomar alimento el insecto. Y hay una gran variedad de estructuras en las alas anteriores, principalmente, en donde estas pueden ser tegminas o pueden ser hemiélitros, o sea, mitad tegmina, mitad membranosa, o completamente membranosas. Después de Coleoptera, posiblemente los hemípteros son el orden donde vamos a ver mayor diversidad de formas y de colores. Vamos a ver entonces los subórdenes de Hemiptera. El primero es Aukenorhynca, con unas 45.000 especies y unas 35 familias. Es el suborden de las cigarras y cigarritas. Tienen una amplia variedad de tamaños, desde 1 milímetro hasta 9 centímetros y medio. Las antenas son siempre de tipo cetáceo, que parecen un pelito. El postclípeo suele estar bastante desarrollado, generalmente bastante convexo y adoptando muchas diferentes formas. Entonces podemos tener este ejemplo clásico del clípeo de una cigarra, similar también al de este cercópide, o formas un tanto menos convencionales e incluso bastante extravagantes. La cabeza en el suborden Aukenorhynca es de tipo hipognato hasta de tipo plenamente opistognato. El pronoto generalmente se encuentra bastante bien desarrollado y en ocasiones puede ocultar a gran parte del mesonoto o todo el mesonoto, o en algunos casos incluso a todo el cuerpo. Las alas anteriores pueden ser o membranosas o ser de tipo tegmina y se encuentran levemente superpuestas entre sí, tienen bastante desarrollado el clavo y normalmente en estado de reposo descansan a 2 aguas por encima del abdomen. Una característica que es común a todo el suborden es que en el primer segmento abdominal se encuentran órganos timpánicos y timbales, unos auditivos y los otros productores de sonido, que están más o menos bien desarrollados, con los cuales estos insectos pueden comunicarse entre sí. Si bien la mayoría de ellos producen sonidos que no son audibles para el ser humano, en la familia Cicadidae, que es de las cigarras, sí producen sonidos bastante potentes y bastante bien audibles para nosotros. La gran mayoría de las especies son fitófagas y algunas pocas especies son micófagas, y existe una cierta cantidad de especies que se consideran plagas de cultivo, principalmente en la familia Cicadelidae, Delphacidae y Cercopidae. El siguiente es el orden Sternorhynca, con unas 16.500 especies en todo el mundo, distribuidas en unas 19 familias. Son por lo general insectos pequeños a muy pequeños, de entre medio milímetro a 10 milímetros, y se caracterizan porque sus estiletes vocales son muy largos y están guardados formando un lazo dentro de una cavidad posfaríngea, tipo parecido otra vez a un bolsillo. Su tarso es a lo máximo de 2 artículos. El clavo de las alas, en los casos de especies que tengan alas, está muy reducido, y sucede que numerosas especies presentan formas ápteras, por lo menos en uno de los dos sexos. Esto es bastante real para el caso de los áfidos o pulgones y para el caso de los bichos escama o chinches harinosas que forman la superfamilia Cocoidea. Muchas de esas formas ápteras pueden ser sedentarias, es decir, eligen un lugar en una planta en cierto estado larvario que es todavía móvil y no se mueven más de ese lugar. Clavan sus piezas bucales y se quedan agarrados en ese lugar. Es bastante frecuente que estos insectos expulsen abundantes excreciones líquidas con bastante concentración de azúcares, lo que se conoce como ambrosía, y esto suele ser parte de la problemática que hace que algunas de estas especies se consideren plagas, no solamente por el daño que generan al sorber la savia de las plantas, sino por la proliferación de hongos que se produce a consecuencia de la acumulación de estas excreciones azucaradas. Estas mismas excreciones azucaradas son las que hacen que muchas hormigas tengan relaciones simbióticas más o menos mutualistas
mutualistas con estos insectos también. La cabeza es bastante variable, puede ser desde hipognata, como se da en el caso de los áfidos o de los aleiródides, que son las moscas blancas, o en muchos casos puede ser extremadamente opistognata, haciendo que los estiletes surjan prácticamente a la altura de las coxas. Muchas especies poseen glándulas de cera que sirven para proteger las larvas o incluso al propio adulto, como en estos casos en los Cocoidea, en donde las hembras son sedentarias y están cubiertas por algún tipo de protección o escudo de cera. Todas las especies son estrictamente fitófagas. El suborden Coleorrhyncha es un grupo extremadamente raro. Tiene unas 36 especies conocidas en una sola familia, la familia Pelorididae. Son insectos más bien pequeños, de unos 2 a 5 milímetros, y tienen un aspecto que parece intermedio entre Auchenorrhyncha y Heteroptera. Si bien el aspecto general, por ser plano por encima, es el de una chinche, la posición de las antenas y de las piezas bucales, que son plenamente opistognatas, hace que sean más parecidos también a los Auchenorrhyncha. Entonces, la cabeza es de tipo plenamente opistognato, con los ojos muy separados entre sí, y esto es porque el vértice es muy transversal y la frente puede estar expandida como una lamela con dos ventanas translúcidas, pero esta lamela puede estar reducida y tenemos solamente una cabeza transversal. El pronoto también se encuentra expandido en lamelas lateralmente, y algo similar encontramos respecto a la región costal de las alas anteriores. Las antenas son cortas con un único flagelómero y están insertadas hacia la región genal. Las alas son más bien de tipo tegmina en virtud del tipo de venas gruesas que forman un reticulado, o directamente es de consistencia coriácea. Prácticamente no existe una membrana diferenciada, que es algo típico de Heteroptera, y apenas se superponen entre sí. Son insectos que viven entre los musgos y son un grupo que es endémico a la región austral del mundo. Se encuentran en Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, la isla de Nueva Caledonia y en Chile. Y el último suborden dentro de Miptera son los Heteroptera, formado por unas 40.000 especies en unas 96 diferentes familias. Es el suborden de los chinches. Es un grupo bastante variado en tamaño, en formas, en colores, pero bastante conservativo en la forma general. Van de medio milímetro hasta incluso 11 centímetros de longitud en el caso de algunos chinches acuáticos. La cabeza es esencialmente prognata, y esto lo podemos afirmar porque el clípeo y el labro se encuentran dirigidos hacia arriba en el mismo plano que la frente y el vértice. Sin embargo, el conjunto de piezas bucales que forman el rostro se curvan hacia atrás en una forma aparentemente opistognata. Poseen un máximo de 2 ocelos, o estos pueden no existir dependiendo de la familia. El flagelo anterior tiene apenas 2 artículos, aunque en algunos raros grupos el segundo artículo puede estar subdividido en anillos más pequeños. Y el pedicelo en Heteroptera es bastante peculiar porque por estudios ontogenéticos parece que este pedicelo en realidad está formado por una fusión del verdadero pedicelo con un primer segmento flagelar, y esto parece evidente en una de las pocas familias en donde
donde el pedicelo está dividido en dos artículos, que es la familia Pentatomide, donde las larvas poseen un pedicelo único, pero el adulto ya posee este pedicelo subdividido, producto de una división del pedicelo larvario. Las estructuras torácicas que suelen resaltarse en vista dorsal o ser las únicas observables son el pronoto y el mesoescutelo, es decir, el escutelo del mesotórax, aunque en algunos raros casos el pronoto termina cubriendo completamente a este mesoescutelo. Generalmente presentan glándulas repelentes que en el caso del adulto tienen su salida en las pleuras metatorácicas y en el caso de las larvas tienen sus salidas entre los primeros segmentos abdominales. Las alas anteriores presentan los característicos hemiélitros, en donde la base es tipo tegmina y el ápice es tipo membrana, y las membranas se encuentran perfectamente encajadas una sobre otra en estado de reposo. Además, el clavo del ala suele estar bien marcadamente diferenciado del resto del remigio, que recibe el nombre de corio. El dorso abdominal en Heteroptera es plano y esto hace que las alas reposen perfectamente planas encima de él. En Heteroptera vamos a encontrar una amplia variedad de tipos biológicos. Hay especies acuáticas, hay especies terrestres, hay especies que viven exclusivamente en la superficie del agua. Vamos a encontrar especies fitófagas, vamos a encontrar predadores de otros artrópodos, vamos a encontrar incluso también hematófagos, y algunas pocas especies son ectoparásitos permanentes. En este suborden tenemos una cantidad de especies que se consideran plagas, pero también otra cantidad de especies que son consideradas enemigos naturales de plagas. Así también tenemos algunos heterópteros que se consideran de importancia médica, como las vinchucas, por ser hematófagos y transmisores de ciertas enfermedades. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.